Nuestro invitado de hoy es el doctor Enrique Santos Jara. Tiene el título de sociólogo otorgado por la Universidad de Cuenca, un PhD en psicología en la Universidad Católica de Bélgica. Ha sido profesor de las universidades de Cuenca, Azuay, Machala y Católica de Santiago de Guayaquil. Ha realizado además actividades de consultoría en el ámbito de la investigación socioeconómica, psicoorganizacional y planificación social. Actualmente es miembro académico del Consejo de Educación Superior. Buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por seguir este programa de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. En esta tarde y en esta noche ustedes van a poder conversar también con nosotros y van a intervenir también en el diálogo que vamos a mantener con el doctor Enrique Santos Jara. El doctor Enrique Santos Jara es miembro del Consejo de Educación Superior. El Consejo de Educación Superior es una de las dos instituciones que rigen el sistema de educación superior ecuatoriano. Están manteniendo un taller en nuestra institución, en la UCSE, a propósito del nuevo reglamento de régimen académico que el Consejo de Educación Superior se apresta a debatir y a aprobar. Está aprobado en primera instancia un borrador, se espera que este segundo borrador que se extraiga de los talleres, el que se está haciendo en la península de Santa Elena es el penúltimo, el último se lo hará en otra universidad del sistema, y el CE se aprestará a aprobar, a discutirlo y a aprobarlo. Sus primeras palabras, doctor, en este programa, que es un programa que se transmite en señal abierta también para los peninsulares. Bueno, un gusto, muchas gracias a usted, un gusto estar en esta universidad. Le quiero comunicar que nosotros hemos realizado talleres, como seguramente escuchó antes, en 12 provincias diferentes y 19 universidades del país desde el mes de diciembre. Habíamos conversado con el señor rector en alguna ocasión anterior y nos habíamos comprometido que en la etapa final pues haríamos un taller acá, y estamos aquí gustosos, contentos de poder ver lo que ha avanzado esta universidad, que salió de la evaluación de las universidades categoría E con éxito, y que yo veo pues que está no solo para permanecer en esa categoría que está actualmente en la D, sino posiblemente para subir. Vamos a ver qué arrojan los resultados de la evaluación del CEACES. Perfecto, es una magnífica señal eso de que los talleres se estén haciendo en distintas universidades para que no se concentren en las grandes ciudades y en las grandes universidades. Es una magnífica señal. El sistema viene con cambios. Viene desde el año 98, que la Constitución incorpora al CONEA. Se dice que una primera etapa concluye el 2008 con sus características, y a partir del 2008 empieza una segunda etapa. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las características de la primera etapa y de esta segunda etapa? Bueno, yo diría que entre el año, hablemos que hay, como usted bien lo señala, la disposición de la Constitución del año 98, que plantea la creación del CONEA y plantea la reconversión del CONUEP por el CONESUB. Finalmente esto se concreta solo a partir del año 2000, en que aparece la anterior Ley Orgánica de Educación Superior. Yo veo una línea de continuidad. Nosotros siempre hemos analizado los temas de la educación superior a partir de los comienzos de los años 90 hasta el año 2006 como una línea de continuidad, caracterizado por una etapa de mercantilización de la educación superior, que significó, por ejemplo, la creación de 24 nuevas universidades particulares durante ese periodo, desde el año 93 hasta el año 2006 en términos generales, y que implicó que la universidad pública también siga estos lineamientos, estos derroteros de la mercantilización de la educación, por ejemplo, a través de los posgrados autofinanciados y a través de las ya desaparecidas carreras de grado, carreras de tercer nivel autofinanciadas. Yo diría que es una época en que el verdadero poder que controla el sistema de educación superior es el mercado, bajo una forma
discursiva de autonomía y bajo una forma política de autarquía. Ahora, ¿el mercado no estaba preocupado por la calidad o sí estaba preocupado por la calidad? Definitivamente el mercado tenía que ver más bien con el tema de los valores simbólicos. Hay un proceso muy importante. Una tendencia que América Latina durante este tiempo, en algunos países se inició antes inclusive, es la expansión de la clase media. Y la clase media tiene sus propios referentes simbólicos. Uno de los referentes simbólicos importantes de la clase media en ese periodo anterior fue el tema del título, o el tema del estatus que confería el haber estado o estar en una universidad. Porque con las bajas tasas de titulación que se tienen en nuestras universidades, eran muy pocos los que llegaban a acceder a un título universitario, pero un buen número de estudiantes, pues estudiantes egresaban, como se llamaba antes, es decir, terminaban el estudio sin hacer nunca la tesis. Otros no terminaban sus estudios, pero habían pasado por la universidad, y usted conoce, un hombre conocedor del tema, de que eso generaba estatus, generaba un capital simbólico, se dice, ¿no? Generaba una valorización en términos de simbología, es decir, he estado en la universidad, tengo más estatus que quien no ha estado en la universidad. Tengo un título universitario, obviamente tengo más estatus que quien no tiene título universitario, así haya pasado por la universidad. Entonces, hay un vínculo ahí entre el ascenso de la clase media, la expansión de la clase media, la generación de la titulocracia que se llamó durante esa época, y una expansión del mercado. El mercado significaba que se abrieron, se crearon 24 universidades, en donde el tema de la calidad, como usted lo señaló, no era el punto central. El punto central era qué tan rápido yo doy el título. Recuerda usted que había universidades en las que se cerraron, había universidades que tenían abierta la matrícula todo el año. Había universidades, una de ellas que se cerró, que los estudiantes que no habían podido pasar medicina en la central y habían perdido todas sus oportunidades en la central, llegaban a esta universidad, hacían convalidación de sus estudios, y oh sorpresa, al cabo de un año ya estaban graduándose de médicos. O sea, vivimos realmente una catástrofe académica. Ahora, intervienen ya los nuevos organismos, se hace la famosa evaluación del entonces presidente del CONEA, Arturo Villavicencio, se produce luego después una categorización de las universidades, esta categorización coloca algunas en la categoría E, luego viene una nueva evaluación a esas universidades y finalmente se decide eliminar del sistema 14 universidades. Hay un artículo, una de las facultades, yo estaba revisando, una de las facultades otorgadas en la LOES a ustedes, que es la de proponer a la Asamblea Nacional la derogatoria de la ley o decreto de creación de universidades. Ya fue propuesta la derogatoria de estas universidades que fueron suspendidas en ese momento. Como lo señalaba la misma transitoria tercera de la Ley Orgánica de Educación Superior, que obligaba a cumplir con esta tarea que lamentablemente la Asamblea Nacional del año 2009 la frustró, porque el doctor Villavicencio, el magíster Villavicencio, se presentó en la Asamblea, presentó el informe, hizo la recomendación de la depuración de las 24 universidades particulares y un plan de mejoramiento con observación para las 2 universidades públicas. Luego de ese proceso, nosotros asistimos a un momento en donde queda prácticamente trunco el intento del presidente del presidente Correa y del presidente Villavicencio de hacer la depuración del sistema, hasta que en octubre se emita la LOES. La LOES tiene en una disposición transitoria, la tercera, que dispone que hasta abril del año anterior tenían que hacerse la evaluación de las 26 universidades que quedaron en la categoría E, es decir, el deber pendiente que estaba pedido por el CONEA se realiza, y evidentemente se lo hizo con carácter vinculante. ¿Qué ha pasado desde entonces? Se cerraron 14 universidades, se inició el plan de contingencia, que implicaba en la sustancial que los estudiantes que estaban con una cantidad X de créditos aprobados, es decir, que estaban en los últimos niveles, que estaban por empezar su tesis, terminen la carrera en la universidad. Por lo tanto, esa universidad ha permanecido abierta durante más de un año, y en otros casos, pues, los estudiantes eran traspasados a otras universidades a través de mecanismos de convenios, y obviamente con exámenes de ingreso, con exámenes
de evaluación de suficiencia que hacían las universidades para los estudiantes que venían del plan de contingencia. Un grupo de estudiantes no se pudo acoger porque eran estudiantes que se habían matriculado cuando ya la ley lo impedía. Ahí hay un problema legal, pues, que fue la devolución de fondos de la universidad a estos estudiantes que se les quebró matrícula indebidamente. ¿Qué ha pasado? Hemos tenido ya 19.000 estudiantes que han seguido este llamado mecanismo 1, es decir, el mecanismo de quedarse en la universidad y terminar el último año. Tomaron muchas veces cursos de refuerzo, en algunos casos casi que repitieron el último año, pero lo hicieron con bastante empuje. Y bueno, ahí tenemos los resultados, cerca de 20.000 estudiantes graduados durante los últimos meses. Esa etapa está terminada. ¿Qué es lo que falta ahora para poder pasar a lo que usted muy bien acaba de leer, que sería la propuesta de la expedición de la ley de extinción de la universidad? Falta la liquidación financiera de las universidades. Pero eso puede prolongarse. Eso puede prolongarse. Nosotros hemos pedido este rato, hemos aceptado ese rato por solicitud de quienes administran las universidades temporalmente y de quienes dirigen este plan de contingencia. Hemos hecho una ampliación de 120 días. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que tenemos? Hay una aplicación de medidas cautelares que impide tocar los bienes patrimoniales de estas universidades, que no se ha levantado todavía. Estamos a la espera, pues, de que las autoridades judiciales competentes levanten estas medidas cautelares. En el momento en que se levantan las medidas cautelares, los administradores temporales y el CES vamos a poder terminar con la liquidación. En lenguaje sencillo, vamos a poder vender los bienes y con esos bienes cancelarle sueldos, décimos, beneficios sociales a cerca de 1.500 empleados y profesores a los cuales se les debe esta cantidad de dinero. Yo debo suponer que ustedes como funcionarios están sometidos seguramente a muchas presiones de los propietarios de estas universidades particulares. Hemos tenido muchos juicios. Me imagino que sí. Hemos tenido juicios que dígase lo que se diga, que aquí en este país hay direccionamiento de la justicia. Créame usted que al menos en el ámbito de la educación superior hemos tenido que enfrentar actos que yo considero no han sido muy transparentes por parte de estos juzgados, de ciertos jueces en el pasado, detención de procesos. A mí personalmente me llama la atención el levantamiento de las medidas cautelares que nos permitiría autorizar a la venta de los patrimonios de las universidades y pagarle a 1.500 empleados que están obviamente desesperados en todo el país porque no pueden cobrar su liquidación. Siento que hay presiones oscuras. Veo por algunos juicios, por algunas medidas de amparo que fueron aceptadas por algunos jueces de primera instancia, que hay todavía poder de algunas de las exautoridades y exdueños de estas universidades, pero creo que vamos a ir saliendo finalmente y creo que la razón y la justicia se van a imponer en todos estos casos. Ahora, se les va a sumar algo más, se les va a sumar la nueva evaluación que está haciendo el CEACES, y en donde se advierte ya por el reglamento que ha dictado el CEACES que van a tener que contar con nuevas universidades que van a salir del sistema. También se le van a sumar a este otro bloque que ustedes todavía no terminan de liquidar. Yo no me adelantaría, ¿no? Porque vamos a ver qué ocurre. Personalmente, yo estuve vinculado al CEACES hace tiempo, conozco algo del tema. Personalmente me parece que como que no hay condiciones, no veo que vaya a haber universidades que sean depuradas este rato del sistema. Es una impresión personal, claro. Porque ha habido una presión desde el año 2010 para que las universidades mejoran. Mire, que se hizo la evaluación de las 26 universidades categoría E, donde estaba la Universidad de la Península de Santa Elena, y el resultado fue, es verdad, 14 universidades que quedaron fuera del sistema. Pero el resultado, una que está en stand-by, que es la Universidad de Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amautay-Huasi, pero existen en cambio 11 universidades que pasaron la prueba y que, en mi opinión, muchas de ellas están mejor que algunas de las que estaban ubicadas antes en categoría D. Son universidades como esta universidad que han venido haciendo ya el ejercicio de autoevaluación, de mejoramiento, y que están más que preparadas para ser bien evaluadas. Yo veo que el sistema está realmente pendiente del tema. Claro, valga la oportunidad, y los ciudadanos que nos escuchan deberían recordar que el modelo con el cual se evaluó el
2009, el 2008 y se dio el informe el 2009, tenía unas características. El modelo con el cual evalúan el 2012 tiene otras características y eso seguramente ha cogido por sorpresa a las universidades que no fueron evaluadas el 2012, las debe haber tomado por sorpresa. Sí, pero le digo, yo veo que ha habido de parte del sistema mucha preocupación y queja justa a veces de los retrasos en el proceso de comunicación del modelo. Sin embargo, grosso modo yo diría la mayor parte de las universidades, tampoco se puede decir que todas, realmente están preparadas para ser acreditadas. No sabemos en qué categoría quedarán, pero a mí me parece que están preparadas para ser acreditadas. Yo creo que el problema para el sistema de educación superior se viene no por el lado del posible cierre de universidades y escuelas politécnicas, sino más bien por el lado de la evaluación de las carreras y programas. Si bien es cierto, este proceso no va a terminar este año, entiendo yo que va a empezar con medicina y quizá una carrera más, va a demorar, creo que al menos un par de años. Es posible, y no solo que es posible, es altamente probable de que una buena cantidad de carreras que actualmente están funcionando sean obligadas a cerrar la matrícula del primer año, es decir, ahí no va a haber plan de contingencia. Simplemente los estudiantes que ya están en segundo, en tercero, en cuarto año tienen que terminar la carrera en la universidad, pero la universidad ya no va a poder abrir primer año nuevamente en esas carreras que no superen la acreditación. Ahí sí va a haber un impacto, es decir, me invento, la Universidad JJ tiene 11 carreras, puede ocurrir que esas 11 carreras, 6 no pasen la acreditación, la universidad sigue existiendo, pero se queda únicamente con 5 carreras. Eso tiene un efecto problemático que vamos a tener pues que atender, como sistema me refiero, al cierre progresivo de 6 carreras, pero tiene un efecto positivo, que yo sí lo he defendido desde que muy joven entré a la universidad, de que las universidades no tienen por qué ser todólogas, de que las universidades tienen que especializarse en aquello que son exclusivamente buenas. Entonces, acá tenemos la idea de que toda universidad, para llamarse universidad, necesita tener por lo menos 18 facultades, necesita tener medicina, derecho, administración, ingeniería, ¿sí? Cuando, dadas las distancias que hay en el Ecuador y dado el alto nivel de conectividad que tenemos este rato en el país, es posible que una universidad no necesite tener 11 carreras, sino solamente 5, que son las más importantes y las más pertinentes en el territorio. Y que para la formación de otras carreras, pues tenemos que entrar a la movilidad. Es un concepto novedoso para nosotros, estamos acostumbrados a la movilidad laboral, es viejo el concepto de la migración laboral, pero como que vamos a tener que experimentar el concepto de la movilidad de los jóvenes por motivos académicos. Babahoyo está a poco tiempo de la ciudad de Guayaquil, yo digo... Milagro también. Por favor, Milagro, bueno, Milagro es una universidad de categoría B, me parece. No recuerdo bien, en todo caso, me refiero a la Universidad de Babahoyo porque está en la categoría D, tienen una facultad de ingeniería. ¿No será mejor que esos estudiantes vayan a una buena universidad de ingeniería de la ciudad de Guayaquil, ¿sí? O de la misma Universidad de Milagro? Vamos a continuar conversando con el doctor Enrique Santos y presten atención a lo que él acaba de afirmar. El foco de la preocupación de los organismos que rigen el sistema de educación superior hoy se centra sobre las carreras. En la nueva etapa, luego del corte, luego del espacio que ustedes vamos a tener de descanso, vamos a seguir con esta conversación y vamos a partir de donde estamos dejando el diálogo, del enfoque que le van a poner ustedes a las carreras. Nos vemos. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Recuerdo que hace 15 años todo era un sueño. Luego se convirtió en lucha.
Después hubo una primera piedra. Recuerdo también los primeros estudiantes. Se construyeron las primeras aulas. Vi los primeros graduados. Actualmente tenemos un campus. Ahora soy pilar fundamental en el cambio de la región. Dejamos el diálogo en que hay un nuevo concepto de universidad. ¿Cuál es ese nuevo perfil de universidad que en el cual ustedes están pensando y que los ecuatorianos deberían estar también esperando? Ese nuevo concepto de universidad o ese nuevo modelo de universidad que se plantea en este momento. Mire, la mayor parte de las universidades del país están orientadas a una tarea que obviamente tiene que cumplirla, que es formar profesionales. Formar médicos, formar abogados, formar administradores de empresa, biólogos, ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, etc. Eso hasta el momento ha venido funcionando más o menos bien, porque tenemos, pues, ustedes colegas míos sociólogos saben, ¿no es cierto?, que tenemos una dependencia del exterior, y esa dependencia se expresa también en la dependencia del conocimiento, es decir, nosotros nos limitamos a imitar y adaptar tecnologías, a imitar y adaptar conceptos que son generados fuera de nuestro entorno. Ahora he escuchado mucho las críticas a que estamos impulsando la neocolonización, cuando la neocolonización ya está instalada y bien instaurada hace rato acá, porque pues obviamente si yo estudio medicina, yo entiendo que estudio en base a un libro que se elaboró en Argentina o que fue hecho en los Estados Unidos o Alemania y está traducido. Si estudio ingeniería, nosotros sabemos de que la vanguardia de los estudios de ingeniería está en Europa y en Estados Unidos. Eso se escribe en inglés y se traduce 7 años después. Por lo tanto, estamos utilizando conocimiento colonial, lo uso entre comillas es más bien una ironía lo que estoy utilizando este rato. Entonces, tenemos una universidad dependiente, tenemos una sociedad dependiente, tenemos una universidad dependiente. Tenemos una universidad centrada en algo que tiene que hacer la universidad, que es formar profesionales, pero centrada exclusivamente en formar profesionales. Y profesionales que lo que hacen es adaptar y utilizar conceptos, metodologías, técnicas y herramientas que vienen de otros contextos. Eso es lo que hay ahora. Eso es lo que hay ahora. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que estamos ¿Qué es lo que nos falta futuro? Complementar? Porque no se trata de dejar eso. Vamos a seguir necesitando médicos, ingenieros, etcétera. Pero necesitamos médicos, ingenieros, que además de saber ejercer bien su profesión, tengan la capacidad de adaptar tecnologías, de desarrollar tecnologías, de generar conocimiento. Si no hay generación de conocimiento, es muy difícil que emprendamos nuestra propia vía de desarrollo. Si no hacemos una utilización aplicada de las potencialidades, por ejemplo, de la biodiversidad, ahora que estamos en debate por el tema del ITT y de la aparición del olinguito, me parece que se llama este interesante mamífero de la cordillera occidental del Ecuador. Es decir, tenemos posibilidades farmacológicas en términos de biotecnología, en términos de bancos germoplásmicos, que permitirían que Ecuador se desarrolle como una potencia. Tenemos el proyecto como... La zona marino-costera nuestra. La zona marino-costera, el tema del debate de los puertos, yo creo que va más allá de este tema de anécdota política que está apareciendo. Y valga ahí una pequeña reflexión. Si algún sitio está totalmente fuera de toda planificación en el país, es el filo marino-costero ecuatoriano. Es un verdadero manicomio. Al lado de un puerto se encuentran las aguas negras de una ciudad o de una ciudadela, al lado de esa ciudadela se encuentra una camaronera, al lado de esa camaronera un balneario, un hotel. Es un verdadero manicomio. El mejor gerente que tiene la costa ecuatoriana se llama el fenómeno del niño. Cuando el fenómeno del niño viene, a todos los vuelve a poner en su sitio. Los ordena. Los ordena, ¿verdad? Ahí hace falta conocimiento. Entonces necesitamos conocimiento para poder manejar. Es decir,
decir tenemos recursos naturales, tenemos recursos renovables, no renovables, tenemos potencialidades para desarrollar las industrias, para desarrollar la agroindustria, para desarrollar el bioconocimiento, todo eso es abstracto si no tenemos el personal y las herramientas que puedan hacer uso de esa potencialidad. ¿Dónde se genera eso? En las universidades. Es decir, no solo médicos que puedan operar bien, sino médicos que además de poder operar bien tengan la capacidad de investigar las particularidades de las patologías que se dan en nuestras zonas, que además son diversas, no es lo mismo la sierra que la costa, no es lo mismo la parte norte de la costa que la parte costera, que la parte costanera interior del país, que la parte amazónica. Entonces, además de este buen profesional, necesitamos desarrollar las competencias de investigación, de generación de conocimientos. Biólogos que no solamente analicen la realidad, sino que puedan, a partir de ese análisis de la realidad, proponer modelos para la gestión, por ejemplo, de los bancos de germoplasma. Es decir, una universidad que investiga. Una universidad que además de formar profesionales, investigue. Y que investigue en el grado. En función de que sean conocimientos aplicables al contexto. Porque acá hemos tenido mucha investigación, se ha gastado mucha plata en investigación, pero dígame usted dónde está la aplicación. Nunca hay que generalizar, yo sé que hay excepciones. Pero más del 90% de las investigaciones que se han hecho en este país, financiadas por el Estado en su momento, por la Fundacid, por la CENACID, antes del CENECID que tuvo esto, caramba, nosotros no vemos resultados que hayan sido aplicados para el cambio de la realidad. En esta primera parte del diálogo con el doctor Enrique Santos Jara, hemos abordado en términos generales el panorama que el sistema de educación superior ecuatoriano viene viviendo. Vamos a tener una segunda parte y en ella vamos a conversar con él acerca de por qué nos ha visitado y por qué está aquí con nosotros. Por ahora nos despedimos. Gracias a usted, buenas tardes y buenas noches.